mm, participación al voto de las mujeres, ¿verdad? Gracias. Es, y bueno, es tan importante para nosotros eh, el hecho de que la mujer rompa con ese esquema del machismo y tome su propio liderazgo dentro del marco de la familia como de la sociedad, porque de verdad que han sido un bastión bastante fuerte para nuestras vidas. Em, Políticamente hablando, y mujeres como las que hemos convivido, ¿verdad? Mm, Para mí, una heroína maravillosa ha sido mi madre. Por qué una heroína maravillosa? Heroína maravillosa. En su codependencia, en su enfermedad emocional, nos amó hasta la muerte. Nos amó a mi hermano y a mí hasta su muerte. Mi madre era de esas mujeres que prefería no comer para darnos la comida a nosotros. Prefería no comprarse nada para darnos todo a nosotros. Una de las cosas más tristes que yo descubrí fue cuando un día llegué a casa y estaba mamá enferma. Llamé a un médico, un amigo de la familia, porque crecimos con su familia, y le llamé a él y cuando él vino y la vio, ¿verdad? Y me dijo, Víctor, lo que tiene tu madre es que necesita comer, necesita comer porque yo no sé qué comerá, pero necesita comer tu mamá. Está débil por falta de alimento. Entonces le hice un caldo de pollo, pero me dio mucha tristeza porque cuando la vi así, vi una realidad que nunca había visto. Estábamos tan ciegos, mi hermano y yo, estábamos tan ciegos en nuestras propias cosas que pensábamos que mamá nunca nos necesitaba. Ella estaba para, ella nos enseñó que estaba ahí para darnos todo, todo. Dentro de la pobreza que vivíamos, eh, ella se esforzaba si yo necesitaba una grabadora, si necesitaba un libro, si quería una bicicleta, ella se esforzaba y la compraba en abonos. Siempre fue una mamá que estuvo para nosotros y a pesar de ya no quererlo, ese amor nos, nos, nos hizo ser irresponsables en muchos aspectos. Éramos dos extremos. Mi hermano, su amor al poder económico y yo, mi desamor a la materia. Éramos dos extremos, dos fronteras de mi madre. Y bueno, lo peor que yo hice delante de mi madre fueron muchas cosas, pero lo peor que yo hice fue intentarme suicidar.
delante de sus ojos. Cuando puse una soga en la viga de la casa y mis pies resbalaron y alcancé a ver a mi mamá en un rincón, sentado, con sus ojos verdes abiertos, sin decir una palabra y sin hacer nada, ni gritar, ni llorar. Es como si estuviera en shock. Y, y en eso, cuando me dejé caer, llegó una persona y me agarró de los pies. Yo tenía como 18 años. Qué, qué ignorante y qué ingratos somos los hijos algunas veces con nuestras madres, que no sabemos valorar. Mamá nunca me dijo una sola grosería. Lo más que decía, hijo de tu madre, nomás es lo único que decía ella. Pero nunca me dijo una sola grosería, ¿no? Y si algún día me dio un chancletazo era porque lo merecía. Recuerdo un problema que hubo y yo me sentí culpable, era un niño como de 6 años. Vivíamos en la casa de mi tío y, y entonces mi mamá me dio unos chancletazos y mi tía se le fue encima por golpear. Pero es que mamá tenía razón. Y yo recuerdo que le decía, mamá, yo voy a crecer y vamos a tener una casa. No más. Traté de cumplir el sueño de alguna manera. Yo la veía en sus ojos cuando trabajaba limpiando el terreno o que estaban trabajando para poner el cimiento de la casa. Yo la veía a ella con esperanzas, contenta. Cuando, cuando trato de cambiar a los 20 años que llego a grupos y trato de cambiar, eh, las primeras cosas que fue es conciliarme con mi madre. Le pedí que me enseñara a cocinar y ella se sentía rechazada. Pero le dije, es que mamá, yo te amo, pero yo quiero aprender porque un día puedo irme de la casa y podré cocinarme o un día no estarás tú, pero yo quiero aprender. No es por ti, no es porque no te quiera,
¿Y entonces qué voy a hacer yo? Decía ella, ¿qué voy a hacer yo? Pues las demás cosas. A usted le gusta cuidar sus plantas, ¿verdad? Y eso, descanse. Cuando, cuando empecé a aprender a darle dinero a mi madre, pensaba yo como un niño a los 20 años, pero fue bonito hacerlo. La primera persona que me ayudó en el grupo me guiaba con sus consejos y me enseñó a comprender a mi madre, a verla diferente. De su codependencia emocional, yo no lo sabía hasta años más tarde. Pude verlo como codependencia, pero mamá era una mujer muy honorable. Las personas la querían mucho. No, ella no andaba de casa en casa, siempre estaba en su casa. Fue a Alanón y un día me la encontré triste y me dije, ¿qué le pasa, mamá? Es que ya no voy a ir yo a ese grupo. ¿Por qué? Ah, porque siempre me están humillando con eso de darles dinero. Mamá, no se preocupe. Esas cosas son como cuando vas a la iglesia y pasan la canasta ahí para que le pongas lo que tú quieras. Y si no tienes, no le pones. Es decir, una palabra, es que no me gusta que me estén pachoteando, dice. Bueno, humilla. Ella se sentía humillada. Además, yo no quiero hablar de las cosas esas. Bueno, pues no las diga, mamá. Y si no quiere ir, pues no vaya. Iba una a a la casa a ayudarle a mi mamá. Pero bueno, las cosas pasan. Un día, llegando del grupo, mamá me dijo que una persona había intentado entrar a la casa, un borracho. Le dije, pero ya estoy aquí, mamá. No, no, ese está borracho, no sabe nada. Entonces, al día siguiente, mi mamá había tenido un derrame, estaba con los ojos abiertos. Yo estaba en mi cama cuando escuché un grito.
y era mi tía, que le traía café a mi mamá. Me dijo, tu mamá está muerta, dijo. La vi con los ojos abiertos, inmóvil, y agarré un espejo y se lo puse en la nariz y estaba respirando. Mi hermano estaba pequeño y le dije, hermano, vaya rápidamente a la casa de X persona, dígale que le preste el teléfono para hablarle a la ambulancia, porque mamá está en shock. Entonces fue, y le dijo. Y así empezó el Vía Crucis con mi mamá, porque había que alimentarla, había que bañarla. Y le fui haciendo algunas cosas especiales, como una silla que teníamos ahí, una silla de jardín, una blanca grande, de fierro, recuerdo. Y la corté y corté una madera y le pusimos un plástico bien para que se sentara ahí para sus necesidades. Y abajo le puse un balde para sus necesidades físicas. Y una poltrona la usaba yo para moverla, porque no tenía sillas de ruedas. Y en esa poltrona la montamos en la camioneta para llevarla al hospital. Y así la navegué por varios meses en cuando ella estaba en su agonía, yo estaba ahí leyendo salmos, platicando con ella. Había tenido fiebre y la habían puesto en hielo para que bajara la fiebre. Llegó una de mis tías y al verla se impactó y empezó a tirar el hielo. Tuve que calmarla. Así es, un día estando ahí cuidándola, salí un momento a tomar un café y regresar. Cuando regresé, estaba en el piso. Dije, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Decía, es que quiero regar mis plantas. La volví a poner en, en este, en la volví a poner en la cama. Me mandó la referencia nada más. ¿Eh? De la solicitud. Ok. Para que vean usted. Ok. Entonces, ya se fue. Ya poco después
Cuando la vi con los tubos esos, le hablé a un amigo, un médico, y le dije, ¿qué sabes qué? Yo creo que mi mamá hoy va a morir. ¿Por qué lo dices? Porque la vi con esos tubos. Fue la última vez que la vi con vida, porque me dijo, ven para acá. Y fui allá a su casa, me invitó de comer y eso, y me dijo, mira, ahí están las llaves de mi camioneta, llévatela, nomás ponle gasolina, y mañana vienes por mí, por el consultorio, para que me lleves al consultorio y ya de ahí puedes seguir usando la camioneta. Está bien. Y cuando llegué a casa, estaba una nota que decía que mi mamá había muerto. Bueno, todas esas cosas que pasaron al final, le doy gracias a Dios porque ella no quería vivir de esa manera, que la estuviéramos alimentando y esas cosas. Era muy difícil para ella eso. Y se cumplió lo que ella deseaba, no vivir de esa forma. Así que ah, fueron momentos muy difíciles, días muy difíciles, pero que al final agradezco a Dios porque si no hubiera llegado al programa de recuperación, la verdad no sé qué hubiera hecho, ¿no? No me imagino lo que hubiera hecho, pero estoy agradecido con Dios por la madre que me dio, por el ejemplo que me dio, sus errores, pues bueno, no soy nadie para hablarlos, ni para juzgar nada de ella. Tengo más que agradecerle que un mal juicio que hacer de ella, porque soportó mi neurosis y como un día le dije a mi hermano, le dije a mi hermano, todos hemos tenido parte en la muerte de mamá, tú y yo, y sus problemas personales. Todos hemos colaborado para desgastarla en la vida por nuestra enfermedad, esta perversa enfermedad del alma, de las emociones. Y así es que la persona que, que llegó aquella tarde alcoholizada y que intentó entrar a la casa, él no fue la culpa. Mi mamá ya estaba débil, ya estaba hipersensible. Y esa fue la gota que derramó el vaso, el susto que le dio esa persona. Pero no fue ella. Le dije a mi hermano, pero tú no hagas nada. Ni le grites, ni le digas cosas,
ni haga lo que dice mi tía, que vaya y que le apedre la casa y que no sé qué, no, no. Dios es bueno y es justo y las cosas quedan en manos de Dios, no en nuestras manos. Y me dijo, está bien, me dijo mi hermano. Y el hombre meses más adelante murió de una congestión alcohólica en su casa. Yo entendía que estaba enfermo, comprendía eso, que estaba enfermo. Y nunca lo juzgué, ni lo maltraté, ni le dije ninguna mala palabra, jamás. En, en toda nuestro desarrollo de la vida, hubo pasajes muy bonitos con mamá. El que les he comentado siempre es cuando iba por mí a la guardería donde nos dejaba temprano en la mañana para irse a trabajar y llegar a las 4 para llevarnos a casa. Eh, Fueron días muy bonitos dentro de la guardería y cuando llegaba mamá era una gran esperanza, era un grito de alegría. Sí. Hubo muchas cosas bonitas como tristes también. Cuando yo llegué a ver llorando a mi madre por causa de mi padrastro, lo odié, lo odié. Y eso para mí fue un fuerte impacto que dije, yo no quiero nunca tratar de esa manera a una mujer. Mi madre como madre soltera se sostuvo con sus dos hijos, trabajando, lavando y planchando. Y la vida que vivió con nosotros su vida fue digna y por eso estoy agradecido con Dios por regalarme esa mamá. Ella nunca se alcoholizó, ni fumó, era una persona sana, no tenía ninguno de esos vicios. ¿Cómo no estar agradecido con la vida? A veces, a veces me gustaría que estuviera aquí para que ella cumpliera su sueño de tener una casa,
Sé que ella se sentiría orgullosa de ya no ver a un hijo loco. Por eso admiro y amo a la mujer. La amo con un amor espiritual, sincero y limpio, porque lo último que yo haría es lastimar a una mujer. Eso no lo haría nunca. No lo he hecho nunca y no lo haría. Nunca he lastimado a una mujer físicamente, no. Con mis actitudes quizás, pero físicamente no. Y las he respetado y las he amado y han sido mis mejores amigas. Yo tengo más amigas que amigos, hombres, varones. Y la mujer ha sido una fuente de fortaleza en mi vida. Yo me pongo a recordar los pasajes en los que me ha ayudado una mujer. Han sido muchos. En la ciudad de Tijuana, cuando tuve mi accidente y que me quedé inválido de una mano, recuerdo que estaba afuera en la tapicería sentado y pasó una mujer que yo siempre le compraba burritos cuando pasaba por ahí. Le dije, no, hermana, hoy no puedo. Porque le expliqué y me dijo, y me permite que le sobe. Sí, cómo no. Ya por la tarde, ya que dejó de vender sus burritos, llegó al taller y me sobó. Y con esa sobada que me dio, mi mano empezó a reaccionar. Me hizo mucho bien esa mujer. Ella era parte de una congregación y he podido ver la mano de Dios a través de las mujeres. Cuando estaba en el hospital porque me había quebrado un pie, aparecieron dos mujeres, dos compañeras de Neuróticos Anónimos que me apoyaron. Y así les puedo contar muchas personas, muchas mujeres que han sido una bendición en mi vida, más que los varones. Ha habido varones, sí, que han sido bendición para mi vida, pero son más las mujeres que han sido bendición para mi vida. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios por la vida de todas y cada una de ustedes? Si cada una de ustedes representa a mi hermana que no tuve, a mi madre que no está conmigo. Por eso cuando Jesús, cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿y nosotros qué vamos a ganar después de haber dejado familia, casa y esas cosas? ¿Qué vamos a ganar? Y Jesús le dijo, 100 veces más. Cualquiera que ha dado padre, madre, hijos, casas por causa de Jesús, ganará 100 veces más. Y yo
considero que hoy tengo 100 veces más, tal como lo dijo el Señor Jesús, 100 veces más. Él, ah, yo me hubiera gustado casarme con una persona, pero no pudimos, por diferentes circunstancias de la vida, por mis confusiones, mi cobardía, porque ella sí estaba dispuesta, pero yo no estaba dispuesto. Quizás tenía miedo al compromiso. Era todavía muy joven. Ella me siguió hasta el grupo, estuvo en el grupo, primero en Alcohólicos Anónimos y luego en Neuróticos Anónimos. Pero cuando ya me decidí ya era demasiado tarde. Ella había muerto de cáncer y yo no lo sabía. Pero una cosa sí estoy seguro, de que nunca he sido infiel a ninguna mujer de las que estuvieron conmigo. Siempre he profesado la fidelidad. Y le doy gracias a Dios porque hoy quiero serle fiel a Dios de manera constante. Una esposa limpia, pura, ataviada para Dios es la congregación, es la congregación. Una mujer es la congregación, la esposa, la amada de Jesucristo. Nosotros somos muy amados por Dios y somos muy bendecidos por Dios por haber vivido toda esa vida llena de errores y de faltas, pero que hoy estamos enmendando, que hoy estamos, estamos mejorando nuestras vidas, no como buenos humanos, porque buen humano hay muchos, sino como cristianos. El ser un buen humano no significa ser cristiano. Un buen cristiano es obediente a Dios. Un buen humano puede ser obediente a lo que quiera, pero un buen cristiano no. Se debe a Dios, a su fidelidad a los principios espirituales. Cualquier persona es un buen ser humano. Hasta el más maldito de los malditos tiene rasgos de bondad. Así que, mis queridas amigas y compañeras, yo anhelo con todo mi corazón que tengan paz en su alma, que la sanidad interior, que la sanidad de sus emociones sea para su bien, para su bien. Porque cuando ustedes manifiestan el crecimiento, el conocimiento que van aprendiendo y lo practican y ustedes están bien, a mí me hacen muy feliz. Y yo creo que a Dios más. Por eso les invito a que recapaciten en sus vidas y que le pongan énfasis al programa de recuperación, que le pongan toda el alma al programa de recuperación, porque eso los va a hacer libres de exagerar preocupaciones,
las va a hacer libres y las va a ayudar a vivir mejor, a disfrutar más la vida, a estar más descansadas, más relajadas, liberándose de la culpa y haciéndose responsable de su propia vida, liberándose de esos falsos temores que siempre están ahí. ¿Qué ganas con preocuparte, mamá? ¿Qué ganas? Dime. Por más que te preocupes, no puedes hacer nada ante la realidad de las cosas. Con preocuparte no vas a sacar a un hijo de la cárcel. Con preocuparte no lo vas a sanar. Con preocuparte no lo vas a resucitar. Con preocuparte no vas a evitar que alguien muera o nazca. Con preocuparte, no, lo único que haces es dañarte, dañarte. Por eso, mamá, tienes que aprender a amarte, porque eso te hace daño. El exagerar tu preocupación te hace daño y te lastima y solamente te destruye. No te construye, te destruye. Es como si estuvieras suicidándote. Si tienes hijos, ámalos, acéptalos como son, respeta sus decisiones, cualesquiera que sean, y deja el juicio a Dios y ruega a Dios por ellos. Pero no te preocupes tú, no exageres, está bien que te acuerdes de ellos, que les llames, que los ames, pero acéptalos como son, porque si Dios nos ha dado un libre albedrío a nosotros, Él como Padre nos da un ejemplo y dice, mira, yo te señalo el camino del bien, pero si tú quieres agarrar otro camino, ya es tu opción, ¿no? Pero yo quiero que te vaya bien en la vida, yo quiero que estés bien, yo quiero que tengas paz, una paz que sobrepasa toda comprensión humana. Así es que vive y deja vivir. Así que mis queridas compañeras, las felicito enormemente por ser mujeres. Yo sé que algunas están en una situación muy difícil, pero si son pacientes, si tratan de comprender a su alrededor, un día van a salir de esa prisión, un día van a salir de ahí, porque Dios no nos abandona, no nos abandona. Y yo estoy seguro que sí van a salir de esa situación. No todo es dolor. Hay tiempos para reír, para cantar, para disfrutar. Y esos tiempos llegarán cuando nos invita a Dios a su camino. A través de Isaías dice que tu felicidad se convierta en lloro. ¿Por qué? Porque es la felicidad del mundo. Y se convierte en lloro por el arrepentimiento de vivir una vida desordenada y vacía. Una vida llena de errores y de faltas. Entonces, cuando nos arrepentimos, cuando aborrecemos esa forma de vivir,
y empezamos a luchar por tener una vida diferente, por darnos a nosotros mismos una formación y rechazando la educación negativa que nos dieron los padres o la sociedad que nos rodea y aceptando la educación divina en nuestras vidas se tornan diferentes. Tenemos luz, paz, amor, gozo, satisfacción. Entonces, estaremos dispuestos a hacer la voluntad del Creador, respetando a mamá, dándole honra a mamá por todo lo bueno que nos ha dado, por todas esas noches, esos desvelos, por los sacrificios que hizo para que nosotros tuviéramos una ropita, unos zapatitos, para que nosotros anduviéramos bien a la escuela, los útiles escolares, el dinerito que nos daban para comprar cualquier chuchería ahí. Todo ese sacrificio que hacen las madres no siempre es reconocido. Algunas veces, una vez al año, pues una vez al año, pues, que todo el año hay que reconocer a mamá, todo el año. Las mujeres son maravillosas y fuertes, más fuertes que el hombre. El hombre es frágil como el cristal, se rompe fácilmente y fácilmente huye del compromiso. El hombre común, pero la mujer no, es diferente. Vemos a María frente a la cruz en el Calvario, ahí firme, viendo a su hijo. Y su hijo preocupado en medio de ese dolor, preocupado por su madre y preocupado por su sobrino Juan, que también era huérfano. Y le dice, Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice, María, he ahí tu hijo. No la desamparó Jesús, se la encargó a Juan para que mutuamente se consolaran. Él había educado personalmente a Juan, el apóstol Juan. Por eso Juan nos revela cosas muy importantes en el Evangelio de San Juan, porque es un evangelio escrito para los cristianos, no para el mundo, es para los cristianos conversos. Así que es el apóstol del amor. Juan es el apóstol del amor. Él era tan fiel a Jesús que cuando lo tomaron preso y se dio cuenta, salió, no se vistió, salió con una sábana encima y los iba siguiendo. Y cuando los vieron, él corrió, se fue, pero era Juan, ese jovencito que se recostaba en el pecho de Jesús. Era muy amado por Cristo. Y Pedro lo sabía, que a través de él le hacían preguntas. Pregúntale esto, pregúntale aquello. Porque lo reconocían que Jesús amaba mucho a Juan. Y Juan se quedó con María y por eso escribe 3 cartas. En la segunda, la tercera carta habla de María.
María que cuando se le apareció el ángel Gabriel le dijo que su hijo sería llamado Hijo de Dios, sería llamado Hijo de Dios. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son los títulos de Jesús. Dios fuerte, Padre eterno, son los títulos de Jesús. Príncipe de paz. Y ese principado no tendrá fin jamás. ¿De dónde nació Jesús? De su madre, María. ¿Quién es María? Una mujer que provenía de Aarón, del sacerdocio arónico. Era parte de esa familia, de Aarón. Así que María era una estudiosa de la palabra, porque creció con la palabra. Y eso mismo instruyó a su hijo con la palabra de Dios, aunque ella no comprendía muchos aspectos de la vida de Jesús. Cuando no lo entendía, lo guardaba en su corazón. Los misterios, lo que no comprendía de Jesús, lo guardaba en su corazón. Pero ella lo creó. Una mujer, María Magdalena, que amó a Jesús, la que derramó el alabastro en su cabeza. Las primeras que llegaron al sepulcro el domingo por la mañana, por la madrugada, fueron las Marías. María, la madre de Jesús, María Magdalena, y la otra María, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, eran las Marías, llegaron ahí. Los apóstoles llegaron después. Las mujeres han sido en su liderazgo, han sido un bastión en la vida de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando llegó a Efesios, que llegó con el carcelero allá, y que el carcelero lo sacó y después lo dejaron que se fuera. Llegó a la casa de Lidia, ¿sí? Porque él iba los sábados a un río donde se juntaban las mujeres y ahí les predicaba el apóstol Pablo. Y Lidia se lo llevó a su casa, le dijo, si tengo gracia delante de ti, delante de Dios y de ti, ven a mi casa para que nos hables más, ven a comer a mi casa, para que nos hables más. María, Lidia, vendía ropa y perfumes y eso. Entonces los llevó a su casa y en su casa se estableció la iglesia de Éfeso, en la casa de Lidia. Se estableció la iglesia de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Una mujer, por una mujer. Así que las mujeres que seguían a Jesús le ayudaban en el vestir, en su comida, la apoyaban. Las mujeres son un papel muy importante en la vida social de Jesús, en su vida pública y en su vida íntima. Su amistad con Marta y con María, al igual con Lázaro, porque los tres eran hermanos y ellos amaban mucho a Jesús.
Y Jesús los amaba mucho a esa familia. Así que no te menosprecies a ti mismo. Dios te ama, mujer. Dios te ama, mujer preciosa. Dios te ama con ferviente amor como Él tiene, como Él solo tiene. Acéptalo en tu corazón, que Dios te ama y que Dios te usa para el beneficio de la obra de Dios. Y la obra de Dios eres tú misma. Tú misma eres obra de Dios. A Dios te está formando a ti, mujer. Por eso yo no festejo un día de la madre, sino que cada día festejo a la mujer. Todos los días festejo a la mujer, porque son maravillosos. Con sus bemoles, ¿verdad? En la música, si no existiera el silencio, no, no existiera la armonía, ¿verdad? En la música hay notas altas, notas bajas, pero no, no dejan de ser notas. Y su vida es todo un acorde musical. La vida de ustedes, mujeres, cada una en su sitio, es un acorde musical. Sus voces son maravillosas, diferentes todas ellas, sí, son maravillosas sus ojos, sus cabellos, sus manos tiernas, sus pies adorables. Ustedes todas son una belleza, son una hermosura, es un placer tenerlas como compañía. Y solamente les digo, por último, esto, que la paz del eterno Dios de los ejércitos las colme de bendición, de amor, fortaleza, esperanza, gozo, paz, satisfacción de vida. Que sean felices todo el año y todos los días. Muchas gracias. Bueno, Marla, Apago la grabación. por favor.